la, la, la plataforma estaba molestando bastante. Creo que el lunes muchos profesores, muchos compañeros no podían acceder a ella. A mí me tocó Dios y ayuda para poder ingresar. Pero bueno, lo importante es que aquí está. Quiero saber cómo están ustedes. Chicos, ya ustedes los evaluaron en el colegio, ya les entregaron el segundo corte de notas. Porque en el colegio de la niña apenas va el primer corte. Entonces les quería preguntar cómo van con eso, si los periodos siguen iguales o si cambiaron, modificaron lo que tiene que ver con los cortes periódicos. ¿Cómo van con eso? Con los sistemas de notas. A ver, Ahora el 7 tenemos una entrega de informe. o sea, el segundo corte, No, el creo que apenas van a primero. entregar el primero. ¡Wow! Están como atrasaditos. En el colegio de mi hija modificaron a 3 cortes en el año, es decir, ya hicieron el primero antes de salir de vacaciones, lo que uno llama por lo menos las vacaciones. Hace como un mes mandaron el primer corte, eso fue en junio. Mandaron el primer corte y creo que ahora el que viene como en mediados de agosto y ya el final. Pero la apreciación es netamente cualitativa. Ya, dicen de que no hay una ponderación, que a todas las niñas les fue bien, que todas asimilaron, pero como tal no hay una calificación, no se puede, o sea, no se presta los parámetros como para evaluarlas a ellas. Quizás a ustedes sí, porque existen plataformas, existen exámenes que uno puede parametrizar y los califica, pero en ellas es muy, o sea, es muy, como muy complicado. Por lo menos la plataforma del colegio no está como parametrizada para que ellos lo hagan. Con respecto a primaria y bachillerato, sí, bachillerato tiene muchas, los pelados de bachillerato no se les ha dificultado mucho el tema de la virtualidad porque ya las niñas ya venían trabajando de hace rato con esa. Bueno, entonces chicos, a lo que nos compete. Vamos a hablar precisamente de lo que vamos a tratar en la semana 4. Si yo mal no estoy, yo les dije que en el día de hoy íbamos a hablar de unos términos importantísimos en comercio exterior. Creo, si mal no estoy, que empezamos a hablar de ellos. Ay, denme un segundo que alguien va a entrar y no me quiera ver. Y vamos a hablar en el día de hoy de ellos. Debe haber alguien que no la veo. Entró y salió. O yo no le dije. Señor, Dígame. usted dijo que hoy íbamos a hablar sobre los icoteres, ¿no? Perfecto. Y vamos a hablar, ¿no? Y vamos a hablar sobre los incoterms. ¿Sí averiguaron lo que son los incoterms? Sí, señor. Muy bien, entonces los escucho. A ver, José, tú tienes la palabra. Sobre lo que yo investigué, Sí, me dice que los icoteres reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes de un contrato de compraventa internacional de correcto, mercadería de las condiciones de entrega de las mercancías. correcto. Condiciones se marcan dentro de un contrato de qué? ¿De un qué? De un contrato De compraventa. de compraventa a nivel internacional. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más pudiste encontrar? ¿Qué más averiguaste sobre los incoterms? ¿Alguno de tus También compañeros? Ajá, dale. sobre que se mantienen 11 tipos de icoteres, divididos en dos grupos. Correcto. Los primeros son los icoteres de transporte multimodal y los segundos serían los icoteres únicamente de transporte marítimo y vías navegables interiores. Correcto. ¿Averiguaste cuáles son los de transporte multimodal? Sobre lo que entiendo, multimodal es como una combinación de más de dos transportes. Más De de un dos. medio de transporte, claro que sí. ¿Y averiguaste cuáles son, por lo menos, cuáles son esos incoterms? ¿Cómo están subdivididos? A ver, ¿quién más averiguó sobre el tema de los incoterms?
sobre los subgrupos, sobre los, digamos, los demás usos, los más importantes. Ya tenemos claro que precisamente son términos en los que se pactan los acuerdos de compra y venta internacional. Es decir, para que se dé un acuerdo internacional deben existir obviamente dos países. Uno que compra, uno que vende, uno que exporta y uno que importa. ¿Correcto? Por favor, bájate, Ginela. Entonces, ¿quién más investigaron? A ver, las chicas, a ver, Canencia, dale Jesús. Yo investigué y me salieron como unas letricas, como unas iniciales. ¿Sí? Pero y le leo. Por ejemplo, hay una que es FCA, que significa franco en el medio del transporte, que significa que el vendedor debe entregar la mercancía lista para su exportación al transportista en el lugar indicado en las condiciones de embarque. Perfecto. Hay otra que es CFR, costo y flete. El vendedor debe hacer el despacho de la mercancía para su exportación y pagar los costos y el flete necesario para transportarla al destino indicado. Y así hay muchas más. Perfecto. Entonces, mire, con respecto al tema de los Incoterms, bien que ustedes hayan investigado, tú hablaste de un grupo, uno que hace referencia al grupo F y hay uno que hace referencia al grupo C que tiene que ver con el costo. Lo que hace referencia al F tiene que ver precisamente con las responsabilidades. Los Incoterms, más que todo, lo que nos muestran es como las responsabilidades entre las partes. ¿A qué me responsabilizo yo como vendedor de cumplir y a qué te debes responsabilizar tú como comprador, ¿verdad? Lo ideal es que las cargas estén equilibradas, pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir como en este caso y se los voy a presentar. Voy a hacerles enseguida la presentación para que ustedes tengan claro lo que es el concepto de un Incoterm. Vamos a tratar de detallar precisamente los tipos de Incoterm sabiendo ya lo que son los Incoterm. El primer Incoterm que yo les voy a socializar es que se hizo de Iván. Aquí está. Vamos a ver. Un momentito le doy la admitir porque no había. Muy bien. Si alguien entra, desactivan el micrófono porque voy a ingresar precisamente donde está la diapositiva y es probable que no vea. Correcto, entonces me informa, señor, mira, admita fulanito, porque me toca admitirlo. Entonces, voy a hacerles precisamente la presentación de lo que son los Incoterms, de los más importantes. Voy a empezar primero con el EWORDS, el famoso EXW, para que ustedes vayan conociendo y vayan quizás interpretando un poco más la importancia de lo que es la terminología, de lo que es el acuerdo comercial y hasta dónde tengo yo como vendedor o comprador capacidad para responsabilizar. Correcto, entonces miren, debemos primero que todo tener en cuenta algo, bajo qué condiciones estamos. Si yo soy un fabricante, yo estoy elaborando un buen producto, pero en términos de exportación, sí, en términos de exportación soy novato. Es decir, que apenas manejo todo lo que tiene que ver con el mercado local y regional, pero hay un cliente en el exterior que quiere mi producto. Como y ese cliente en el exterior tiene todo el manejo, tiene conocimiento aduanero, es probable que tenga contactos a nivel portuario, ya maneja todo lo que tiene que ver con el tema de transporte multimodal, es decir, ya él puede establecer el contrato para transportar la mercancía a nivel marítimo y pues a nivel de carretera, lo que es recepción, portuario, servicio portuario, posteriormente desembarque y traslado a la fábrica. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me encuentro como un exportador novato, es decir, apenas voy a incursionar, lo probable es que tome el Incoterm Word. Te voy a decir al cliente, listo, no tengo ningún problema en fabricar tu mercancía. Vamos a convenir precio, yo me encargo de hacer el embalaje del producto, tenerlo listo para que se embarque, para que pueda viajar, ¿verdad? Ya no solamente voy a hablar del empaque normal, me toca
conseguir un embalaje que permita proteger el producto. Pero es que resulta que yo no tengo ningún manejo de trámite aduanero. De eso se encarga usted y él dice, listo, hágale. ¿Eso qué implica? Implica que el comprador tiene que hacer todo el trámite. Y que hasta dónde está mi responsabilidad. Mi responsabilidad está aquí en mi fábrica. Es decir, elaborando el producto y empacándolo de la mejor manera para que ese producto pueda viajar. Entonces, ¿en qué consiste este Incoterm? En fábrica. El vendedor entrega la mercancía en el punto de fábrica cuando la pone a disposición del comprador. Correcto, o sea, yo simplemente la tengo embalada, pero tú vas a colocar las personas que se van a encargar de transportarla. Miren, ya de aquí, de carga el camión le va a corresponder al comprador. Yo la voy a colocar aquí en mi empresa, tengo aquí mis empleados, mis auxiliares de bodega que van a sacar la mercancía, de pronto colocarla aquí y estas personas se van a encargar de transbordarla y hacer todo el trámite. Entonces, ¿de qué trámites estamos hablando, chicos? Todo lo que tiene que ver con la exportación del producto, los documentos necesarios, los documentos que hablamos, ¿se acuerdan? En el proceso de exportación de mercancía, ya previamente elaboré los vistos buenos, el certificado de origen, el RUT, la factura comercial. Entonces toca llevar toda esa documentación a la aduana de exportación para que ellos hagan un inventario físico y que concuerde precisamente con el físico, se tenga la declaración de exportación y ya posteriormente venga lo que tiene que ver con los servicios portuarios, es decir, colocar la mercancía en el medio de transporte principal. ¿Qué se tiene que hacer? Aquí simplemente no es que, bueno, listo, está todo bien, vamos a embarcarlo. Miren, aquí hay dos procesos. La parte de contenidizar la mercancía y lo que corresponde al cargo de las operaciones portuarias, ¿verdad? Todos esos procedimientos que se hacen a nivel de puerto para colocar la mercancía a bordo. Miren, los seguros, acuérdense que la mercancía puede tener, en el viaje alguna avería se me puede dañar. Esa mercancía tiene que tener un seguro, un valor, ¿verdad? Un seguro que me permita a mí, ¿cómo te digo? Asegurarla, valga la redundancia, que no vaya a perder yo de pronto el dinero invertido. Viene, así como se hace un proceso de exportación de embarque, viene un proceso de desembarque con toda la tramitología. Y ojo, este producto está aquí, ¿verdad? Este producto está aquí, dile a tu abuela que te lo sirva. Este producto está aquí, pero miren que tiene que pasar por una aduana de importación, es decir, debe cumplir con los requisitos para que pueda ingresar al país y posteriormente entrar a manos del cliente. Chicos, hasta ahí les quedó claro ese primer Incoterm. Aquí estoy hablando de este que considero que es muy importante. No te preocupes, Juan, una buena causa, ¿verdad? Hay que llevar a la mascota y eso está bien. Me imagino que cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, ¿verdad? Bien. Entonces, ese es el primer Incoterm, se llama en fábrica. La responsabilidad prácticamente casi que absoluta es del comprador. El comprador, aparte de pagar la mercancía, va a hacer todo el trámite. Seguimos. Muy bien a los chicos que me participaron. Este es Jesús. ¿Y quién fue el otro? Para ver quién fue el otro. Vitola y fue el otro y José Pérez, que tienen punto positivo. Viene un Incoterm importantísimo. FCA, lo que yo creo que fue el que socializó José o este es eso. Franco transportista. Miren, ¿qué quiere decir? Miren la responsabilidad y aquí está el dibujito. El vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación al porteador o persona designada por el comprador en el lugar convenido. ¿Qué quiere decir? De que la mercancía aquí ya se va, se va ampliando las responsabilidades. Claro que no hay que negar que la mayor responsabilidad la tiene el comprador le corresponde la mayoría de los trámites. Pero aquí la responsabilidad del vendedor se extiende hasta
que el producto sea entregado precisamente al lugar de puerto, al lugar de destino. Que se tiene, perdón, al lugar de donde se realizan las operaciones portuarias. ¿Qué responsabilidad va a asumir el vendedor? Todo lo relacionado con el trámite de exportación. ¿Correcto? Ya me baja la voz, que estoy trabajando. Entonces, este es FCA Franco Transportista. No solamente es elaborar la mercancía, se consigue el transporte y se hacen todos los trámites necesarios para transportar la mercancía. Estoy ocupada, bájate. Bueno, Jesús Cruz. Ahí van llegando. Se ingresó Jesús, ¿verdad? Okay. Chicos, si están viendo la ilustración de los Incoterm, voy a tratar de reducirla al 80, yo creo que ahí la alcanzan a ver. Entonces, si se dan cuenta, si están observando el dibujo, miren, aquí Sí. la responsabilidad ya no solamente es en la fábrica, sino conseguir el medio de transporte y hacer todo el trámite aduanero, todo el trámite de exportación. ¿Correcto? De igual forma, la mayor responsabilidad le corresponde al comprador de la mercancía. Estamos hablando del Incoterm para FAC, Franco Transportista. Es decir, que la responsabilidad va incluso incluyendo el medio de transporte. Viene otro Incoterm que pertenece precisamente al grupo de las F y quiere decir Franco al costado del buque. Y miren lo que significa Franco al costado del buque. Si se dan cuenta que ya la responsabilidad del vendedor va aumentando, no solamente elabora, no solamente busca el transporte terrestre, no solamente elabora el trámite de exportación, sino que también le corresponde asumir el costo de la operación portuaria, es decir, de contenidizar la mercancía. ¿Correcto? Miren que ya esto no lo va a hacer precisamente la empresa. Tiene que cancelar un monto, un valor, porque estas operaciones tienen obviamente un valor comercial. Entonces, esa responsabilidad le corresponde al vendedor. ¿Cuál es su responsabilidad? Que la mercancía debe entregarla al comprador al costado del buque. Ya, hasta ahí llega la responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer? El buscar el medio de transporte, hacer el trámite aduanero y hacer el trámite de la operación portuaria, la operación de colocar la mercancía a un costado del buque para que el comprador le corresponda al precio. ¿Correcto? Entonces, como les digo yo, si yo tengo la posibilidad, si yo exporto, ¿verdad? Quizá por el tipo de producto, por el cliente también tiene contacto portuario, entonces vamos a tener una responsabilidad casi que equitativa, por decirlo así. Todavía aún sigue teniendo el comprador la mayor responsabilidad, pero de igual manera nos damos cuenta, sí, nos estamos dando cuenta que a la borda de 5T la responsabilidad es mayor. Anda, Guinea, dame un segundo. La responsabilidad del vendedor es mayor. Seguimos con FOB, Franco a bordo. Cuando hablamos de Franco, no vayan a pensar en los... En un momentito, voy a ver ahí. Pero y aspiro que no me haya equivocado. Ahí estoy grabando. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Si van comprendiendo. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan, un poco es que la responsabilidad de los Incoterm tiene que ver al momento de hacer el contrato de compra y venta. ¿Qué estoy dispuesto a dar yo y qué necesito? O sea, yo como vendedor, y qué tan dispuesto hasta dónde llega la responsabilidad del comprador. Por eso tiene que ser de común acuerdo.
No decir, sí, yo me voy a responsabilizar hasta esto y resulta que en el transcurso digas que no, porque a usted le corresponde tal. O sea, todo tiene que estar estipulado. Es un contrato que está firmado, que está estipulado y que precisamente se tiene que cumplir. Listo. Bueno, continúo. Tenemos el Incoterm POP, quiere decir Franco a bordo. ¿Qué pasa? Que miren que ya se va extendiendo la responsabilidad. Ya no voy a dejar la mercancía aquí a un lado del buque, sino que ya mi responsabilidad es cargarla dentro del buque, ¿verdad? Hasta ahí llega mi responsabilidad. Yo voy a embarcar la mercancía. El monto del flete hacia allá le corresponde al comprador. Pero aquí básicamente las cargas están equilibradas porque ya mi deber es que la mercancía se embarque en el buque. Por ejemplo, ustedes están haciendo un trabajo con una compañera y resulta de que la compañera tiene que tomar Transmetro para ir a su casa. Entonces usted se responsabiliza con la mamá, listo, señora fulanita, no se preocupe que yo acompaño a su hija hasta la parada del bus, yo la coloco, la embarco en el bus. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que usted va a la parada del Transmetro y usted monta a la niña en el alimentador. Si la niña no llega, ya no es cuestión suya. Si la mamá no va a la estación, ya es cuestión de la mamá, pero la responsabilidad suya es llevarla precisamente a la estación, disculpen un segundo, para que tome el medio de transporte. De igual manera hacen acá. Bueno, aquí estoy de nuevo. Mami, ¿sí será que podrás limpiar allí? Adivina. Ajá. Bueno, chicos, entonces vamos a entrar, ya hablamos precisamente de todo lo que tiene que ver con las operaciones de maniobras portuarias y son los que están estipulados con la letra F. Ahora viene aquellos que tienen que ver con el costo. ¿Y qué es el costo? Absolutamente nada en esta vida es gratuito. Todo tiene un precio, hay que pagar un precio por todo. Les decía en el Incoterm anterior que, mire, franco a bordo quiere decir que usted monta una persona a bordo. ¿Qué se supone? Que hasta ahí llega su responsabilidad. Usted se va a su casa con la responsabilidad de que usted embarcó a la niña en el bus. Cuando usted actúa de manera irresponsable, cuando usted dice, no se preocupe, que yo la llevo y la embarco en el bus y usted resulta que la deja la peladita en mitad de camino, llega a la parada y la niña se pierde porque no sabe qué bus coger. Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa aquí con Jesús? Jesús tiene problemas como con el internet, con la... Chicos, están teniendo ustedes dificultad con el internet porque veo que hay mucha, están saliendo como mucho. Bueno, entonces seguimos. Uy, sí, mami, está bastante potente esta niñita. Bueno, baja la voz que ya estoy en clase. Entonces, CFR es costo y flete. ¿Qué quiere decir? Miren, ya aquí la responsabilidad del vendedor ya se va ampliando hasta qué, hasta el costo del transporte principal. No solamente va a ser a nivel de, ¿qué les digo? A nivel de transporte terrestre, sino de transporte marítimo. El buque es el transporte principal, el que me va a llevar la mercancía al puerto de destino. Entonces, estos Incoterm les dan mayor responsabilidad como tal al vendedor. Es decir, que el vendedor tiene que realizar la entrega de mercancía a bordo del buque y paga el costo del flete. O sea, la responsabilidad de él es montar la mercancía y pagar ese transporte. Ya lo que corresponde al seguro, del seguro en adelante, el seguro y descarga de la mercancía, es una responsabilidad que va a asumir el comprador. Correcto, entonces se llama costo y flete. Hay otro Incoterm que se llama el CIF, que también hace referencia al grupo de la C. Y es todo lo que tiene que ver con costo. Aquí no solamente es el valor del transporte, sino el valor del seguro de la mercancía. Importantísimo.
no solamente voy a pagar el transporte principal, sino que también voy a pagar el seguro, lo que cuesta como tal esa mercancía. Si esa mercancía tiene alguna avería, esa mercancía va a ser, digamos que va a ser subsagada, va a ser, eh, van a responder, la empresa transportadora debe responder por esa mercancía. ¿Correcto? Entonces ya le corresponde al comprador asumir ese riesgo, es decir, él debe verificar al momento del desembarque que la mercancía esté en buen estado, porque si no lo hace y deja, por decir así, caducar ese término, ese tiempo, pierde su plata. O sea, él tiene que inmediatamente hacer una inspección física de que la mercancía llegue, ok, correcto. Viene otro Incoterm. Si tienen alguna pregunta, lo que les digo es que me lo desactiven el micrófono porque desde donde estoy no los puedo observar. Y hay un Incoterm que se llama CPT. ¿Qué significa este Incoterm? El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del porteador designado por él, pero además debe pagar los costes del transporte necesario para llevar la mercancía al destino convenido. ¿Correcto? La pone a disposición del porteador designado y debe pagar los costos. Es decir, este Incoterm CPT es similar al primer Incoterm, al de CF, al F, perdón. Ah, no, perdón, me equivoqué. Estaba confundiendo el F con el Incoterm D. Listo. Entonces, miren de que aquí solamente tiene la responsabilidad del transporte principal. Entramos a los del grupo de Incoterm DAT. ¿Qué quiere decir DAT? La mercancía es entregada en la terminal designada en el puerto lugar de destino una vez es descargada del medio de transporte de llegada. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta que ya aquí la responsabilidad del comprador es limitada. Es mayor la responsabilidad del vendedor. El vendedor elabora el producto, lo embala, hace el trámite de exportación, ¿verdad? Consigue el transporte multimodal, es decir, el terrestre y el marítimo, se responsabiliza de las operaciones portuarias, tanto de carga como de descarga de mercancía, paga los seguros de mercancía. Es decir, que solamente al comprador le corresponde hacer el proceso de legalización de la mercancía, nacionalización de la mercancía o importación y conseguir el transporte de destino que lo va a llevar al sitio pues acordado, el sitio pactado. Chicos, ¿tienen hasta ahora alguna duda, alguna inquietud? Jesús, Vitola, tú me estás colaborando con la asistencia. Me están anotando los chicos que están ahora mismo en línea. Bueno, tenemos, miren, Breiner, Dubán, Geraldine, Gianni, Josel, Canencia, Jesús Cruz, Jesús Vitola, José Pérez, Mara y Charo. ¿Correcto? Me los anotas y me los envías en el interno. Cuando todos terminen, a través del celular, a través del interno, pues te atiendo en una conferencia a ti como habíamos acordado. ¿Correcto? Bueno. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna inquietud con respecto a los Incoterms? A ver, los escucho. No los escucho. Chicos, están ahí porque siento que estoy dando la clase como que a la pared. Lo que pasa es que yo pregunto y no escucho un ok, ni una carita feliz, ni un dedo arriba, nada que me indique que ustedes están captando. Y eso es preocupante.
Y algunos, si por pena no han entendido, vea, aquí todos estamos para aprender. Yo todos los días también aprendo. No crean que yo tengo la verdad absoluta. Manejo temáticas, pero hay cosas que todos los días a mí me toca investigar porque hay cosas que nos toca actualizar. Lo que para ayer, lo que para para el año anterior estuvo en vigencia, probablemente para este año no. Y miren, mucho de esto por lo menos tiene que ver con la normativa. Antes eran 14 los Incoterms, ahora solamente están en uso 11. Entonces, para que ustedes tengan precisamente ese conocimiento y sepan de que todos los, no digamos que todos los años, sino cada cierto tiempo, la Cámara de Comercio Internacional, teniendo en cuenta por lo menos muchos factores, las exportaciones, las importaciones, el tipo de producto, el tipo de servicios que son objetivos de comercio internacional, pueden cambiar, pueden variar y eso hace que se modifiquen los términos de comercio internacional. Yo les aseguro que a la luz de la pandemia, nosotros ahora mismo estamos en un proceso de adaptación. Adaptación, ¿por qué? Porque no sabemos qué nos depara el futuro. Estamos como tratando de vivir el día a día y buscando como estrategia pues, para seguir con nuestra rutina. Pero ya no es igual, ya la rutina no es la misma, se cambiaron muchas cosas de la rutina. Yo les aseguro que dentro de esa rutina hay muchas cosas, hay muchos cambios que se nos avecinan y que probablemente pues para el año que viene se modifiquen muchos de los aspectos que estemos ahora mismo aquí hablando a nivel de comercio exterior y a nivel de relaciones internacionales. Correcto, entonces es para que usted lo sepa. Por lo pronto no se preocupe, por lo pronto esto está en vigencia, usted apréndalo. Si algo hay que modificar, pues hay que ver qué se modifica. Listo. Bueno, entonces eh, les muestro otro más, una vez más. Miren este Incoterm, el DAP. El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada y preparada para la descarga en el lugar de destino convenido. Aquí esto es precisamente a criterio del comprador. Puede ser en el puerto o puede ser en un almacén general de depósito. Correcto, donde se desarrollen esas actividades portuarias. Por ejemplo, se llevan el container, hay como, por lo menos como lo que es Almagrario, Almaviva, empresas que se encargan de guardar la mercancía en grandes cantidades, son grandes superficies, se hacen precisamente todo este tipo de operaciones, ¿verdad? El trámite ya de importación como tal le corresponde al mismo comprador y precisamente también le corresponde al vendedor conseguir el medio de transporte del destino. Ya. Y el medio de transporte a dónde va a llevar, donde el comprador disponga. Por eso ven esto como en color azul celeste. Aquí no se va a hacer en puerto. Puede que sí o pueda que no. Tiene que ser donde él trabaja, donde el comprador lo disponga, a donde esté a conveniencia del trabajador. Pero ya el trámite aduanero y la recepción de la mercancía, obvio que le corresponde al comprador. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que miren que el vendedor tiene un papel fundamental porque no solamente elabora, sino que le toca hacer casi el 80% de la tramitología de esa importación. Y miren este caso, el Incoterm, el último Incoterm, que es el DDP, entrega de derechos pagados. Aquí que básicamente que son los derechos pagados. Yo voy a comprar la mercancía, tú te encargas del resto, yo te voy a pagar todos los requeridos. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia entre este Incoterm con el eWorld? Que probablemente esa mercancía al salir de la empresa va a tener un costo muy por debajo de una mercancía pactada bajo el Incoterm DDP. ¿Por qué? Porque en este caso al vendedor le toca hacer todo el trámite. Costos, fletes, seguros, transporte multimodal, desembarque de la mercancía, exportación, importación del producto. Y eso va a generar un valor agregado que se va a ver reflejado en el costo de la mercancía. Pero si yo hago el eWorld, simplemente la mercancía la voy a poner a precio de fábrica,
sí se dan cuenta. Pero ¿qué sucede? Que de pronto muchas personas o muchos importadores, como decía un famoso personaje de nuestra infancia, yo prefiero evitar la fatiga. Mejor yo cancelo todo y simplemente yo me voy a encargar de tener el espacio disponible para recibir la mercancía cuando ya esté lista. Que de eso se encargue el vendedor. ¿Correcto? Entonces, denme aquí un segundito que ya voy a dejar de grabar para continuar con la grabación. Mami, las